Ok, buenas noches. Como habíamos quedado, vamos a revisar cómo se puede exponer y realizar un artículo científico. Para iniciar, como pueden observar, el tema para realizar una exposición generalmente se ha propuesto a nivel internacional dos colores de fondo y letras. El primero es un fondo color azul con las letras color en amarillo. Puede tener algún otro color la letra solamente para resaltar algunas cosas, pero generalmente se utiliza el color amarillo. El otro color permitido como fondo es el color blanco con letras azules. Otro que tienen que observar es que en la parte del título donde dice revisión de artículo científico está en mayúscula, y pues también deben de saber ahora que las letras mayúsculas también se pueden tildar, acentuar. De ahí venimos a lo que es la publicación, que fue en enero de 2019, el sitio o la revista donde se publicó, que en este caso es en la Anales, ¿verdad?, de enfermedades reumatológicas, expositor, lo que es el tutor y lo que es en la última parte la bibliografía. Esta revisión es acerca del riesgo de infecciones graves en pacientes con artritis reumatoide tratados en cuidados de rutina con abatacept, rituximab y tocilizumab en Dinamarca y Suecia. El autor principal de la investigación es la doctora Catherine, que su principal área de investigación es la seguridad y eficacia del tratamiento biológico, y su investigación actual se centra en la eficacia y seguridad de estos tratamientos en pacientes con artritis reumatoidea. Siempre en cada revisión hay un autor principal, entonces esa es su segunda diapositiva, tiene que ser en referencia a esto. Luego venimos a hablar un poco en relación de lo que se estará exponiendo o del tema principal de la exposición. En este caso, cuando uno expone, tiene que estar frente a su público y la mayor parte del tiempo tiene que estar dirigiendo su mirada al público de manera distinta y tratar de no leer las láminas a cómo están. Eso es algo muy importante porque eso demuestra al público el dominio del tema, ¿no? En este caso, como estamos interactuando, obviamente aquí podemos leer brevemente cómo comienza. En este caso, las opciones de tratamiento para pacientes con artritis reumatoide han mejorado en las últimas décadas debido a la introducción de fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad biológica, y que comprende dos tipos principalmente en relación al mecanismo de acción: aquellos que inhiben el factor de necrosis tumoral y aquellos que no. Debido al impacto en el sistema inmunitario de estos medicamentos, se ha planteado problemas de seguridad que incluyen infecciones graves, por lo cual es importante conocer y caracterizar de manera específica el impacto que tienen al ser utilizados en las personas afectadas con artritis reumatoide. Pasamos a la metodología. Aquí es muy importante recordar que los tipos de estudio, ¿verdad?, se clasifican en dos: o estudios observacionales y estudios experimentales. Los observacionales a su vez se clasifican en descriptivos y analíticos. Los descriptivos tenemos, por ejemplo, series de casos, y lo que son los analíticos se dividen en sus dos principales componentes. Ahí tenemos los estudios observacionales, que son principalmente los analíticos, son estudios de cohorte y estudios de casos y controles. En el estudio de cohorte debemos de recordar que las cohortes se pueden clasificar en una cohorte prospectiva, se parte de un punto y se sigue en el tiempo, y retrospectiva, en la cual miramos una fecha en el pasado, hacemos un corte y ahí nosotros comenzamos a tomar nuestra muestra. Este estudio, como lo establece el artículo, es un estudio observacional con una cohorte prospectiva, es decir, que se siguió una condición en el tiempo para evaluar si aquellas personas con dicho factor de riesgo tenían más predisposición a generar la condición en estudio, que en este caso era riesgo de infecciones. El lugar del estudio es en Dinamarca y Suecia, y el tiempo de estudio tiene que establecerse que va desde enero de 2010 a diciembre de 2015. Los objetivos principales de este estudio fue conocer la tasa de incidencia de infecciones graves según edad y género, y el riesgo de infecciones, en este caso riesgo relativo. Aquí es muy importante hacer un apartado. El riesgo relativo se utiliza en los estudios de cohorte de aspecto prospectivo, con una cohorte prospectiva, pero si es una cohorte retrospectiva utilizamos lo que se llama OR o en inglés odds ratio o razón de momio en español. Criterios de inclusión: tenemos aquellos pacientes con artritis reumatoidea
que están ubicados en el sistema DAMBIO, que es un sistema de registro de enfermedades reumáticas, en este caso artritis reumatoidea de Dinamarca, y el sistema ARTIS, que es el mismo sistema pero en Suecia. Y aquí se incluyeron todos los pacientes en este periodo de tiempo, 8.970 pacientes. Okay. Comenzamos a evaluar las tablas. Cuando uno tiene una tabla, siempre la principal tabla de los artículos, la primera es las características basales de los pacientes a estudio. Aquí, obviamente, tenemos en la columna de la izquierda, ¿verdad?, todas las variantes, todas las características. Tratamiento en curso, edad, lo que es el género, daños de duración de la enfermedad, aquellos pacientes que están fumando actualmente, que tienen factor reumatoide positivo, los que tienen glucocorticoide, tratamiento concomitante con metotrexate, otros fármacos modificadores de la enfermedad, el puntaje DAS28, que es un índice de actividad de artritis reumatoidea de 28 articulaciones, PCR, índice de actividad HAQ, que cuando uno expone tiene que saber cada una de las características basales, porque al final el público puede preguntar qué significan esas siglas, por ejemplo. Y otras características como la presencia de cáncer, por ejemplo, prótesis a nivel de rodilla y cadera, pacientes con EPOC, diabetes, infarto al miocardio, etc. Uno expone aquí lo principal que se destaca, o lo que más destaca, o lo que está más frecuente, ¿verdad? Acá podemos observar tres características. La primera de ellas tenemos la duración de edad, duración en años y la edad. Podemos observar que la mayor edad de los pacientes se ubicó en el grupo de rituximab, especialmente en Suecia, con 64, y los años de duración de la enfermedad también en este mismo grupo con rituximab con 13%. 13 años, que ya 13 años de duración. Otro importante destacar que la presencia de cáncer, malignidad, también fue en aquellos pacientes que estaban utilizando rituximab, en este caso eran 13%, y en el caso de la proteína C reactiva, podemos evaluar que los pacientes con tocilizumab de la serie de la población en Dinamarca tuvieron los mayores niveles de PCR, ¿verdad? Entonces, esto uno es lo que expone al momento de evaluar las características basales, solo lo más relevante, porque no vas a aburrir al público exponiendo cada una de ellas y los valores. Uno tiene que destacar solo lo que resalta un poco más. Okay. Aquí como podemos evaluar, igual lo pusimos. Ahora vamos a la otra tabla. En este caso, cuando uno habla de tasa de incidencia, lo tiene que hacer generalmente con algo que se llama incidencia según personas años, por ejemplo. En este caso, PY significa personas años, person years. Aquí este estudio clasificó el riesgo de infecciones como es una corte prospectiva. Se evaluó la presencia de infecciones en 12 meses de tratamiento y hasta 24 meses de tratamiento. Y aquí podemos observar nosotros algo muy importante, que en los pacientes, por ejemplo, en el periodo de 0 a 12 meses de tratamiento con rituximab, especialmente en Suecia, tienen la mayor tasa de incidencia de infecciones con 156, como pueden observar. Lo otro que quiero que miren es que aquí se publicó, aquí nosotros pusimos que sumando el número de infecciones de rituximab en Dinamarca y en Suecia, con un total de 206, era mayor con respecto a los otros grupos, ¿no? Entonces eso es lo que trata uno de exponer en esto. Y obviamente pues saber algunas que otras cosas en relación a lo que uno establece, ¿no? Aquí las siglas, ¿no? Persona, año, tasa, número de infecciones. Aquí generalmente los estudios ajustan los datos según ciertas variables que pueden ser confusoras, como edad y sexo, por ejemplo. Igual aquí, en el periodo de 0 a 24 meses podemos observar que con rituximab la mayoría de las infecciones fue más presente, con un 310 casos, por ejemplo. Ahora, en esta otra otra tabla, aquí se trata de exponer el riesgo de infecciones cada 6 meses, de 0 a 6 meses, de 6 a 12, de 12 a 18 y de 18 a 24. Tenemos los tres grupos, abatacept, tenemos rituximab, tenemos tocilizumab. Ahora,
Vamos a destacar lo más importante. Aquí estamos exponiendo la tasa de incidencia según ajustada por edad y sexo. Eso significa ahí donde está señalada la flecha. Acá, miremos lo más importante entonces. Si podemos observar en la tasa de incidencia ajustada por edad y sexo, lo que más destaca es lo que está encerrado en círculo, ¿no? 11 y 7.5. Es decir, que en los primeros 6 meses las mayores tasas de incidencia de reinfecciones se generó en aquellos pacientes, en este caso en el 11%, que estaban utilizando rituximab, y en el 7.5% en la población de Suecia. No así con los otros grupos, ¿verdad?, a evaluación. Lo demás uno puede exponerlo o no exponerlo en relación a si quiere exponer de 6 a 12 meses, de 12 a 18, de 18 a 24. ¿Por qué? Porque al final lo que importa es exponer lo más relevante, ¿ya? Lo más relevante. Okay. En esta otra tabla, esto se llama pues forest plot, ¿no? Le conocen como forest plot o diagrama de caja, diagrama de bosques que diga. Y aquí lo que uno trata de exponer tenemos lo que es la tasa de incidencia o incidencia de riesgo. Tenemos los tres grupos, y aquí tenemos Dinamarca y Suecia y tenemos todos los periodos de tiempo, de 6 a 11 meses, de 6 a 12, de 12 a 18, de 18 a 24, y así sucesivamente. Acá tenemos obviamente el índice de confianza del 95%, la mayoría de los estudios me habla de índice de confianza del 95%. Yo a este momento, yo estoy suponiendo que ustedes ya saben qué significa el índice de confianza del 95%. Ahora, aquí ponemos solamente lo principal. Y obviamente esto ya lo deben de conocer, ¿no? Lo que es esta última línea donde está el 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. ¿Verdad? Yo creo que hasta este momento pues también ya saben un poco del riesgo relativo, cuando es mayor de 1, qué significa, y cuando es menor de 1, qué significa. Ahora, entonces, tenemos acá, por ejemplo, en los pacientes que utilizaron Abatacept de 0 a 6 en los primeros 6 meses en la población de Dinamarca, tuvieron una tasa de incidencia de 9.7%, ¿verdad? Tocilizumab en los primeros 6 meses tratado en la población con Dinamarca tuvo una tasa de incidencia de riesgo de 7.1%, y en rituximab se resalta más porque estos pacientes que estaban utilizando rituximab para el manejo de artritis reumatoide en los primeros 6 meses tuvieron 11%, ¿verdad?, de riesgo de infecciones graves. Esto remarca, y hemos visto en las tablas anteriores, que siempre rituximab está remarcando como que es donde la mayor parte de la población tratada con estos medicamentos tenían riesgo de infecciones para que tenían artritis reumatoide. Ahora, para continuar, aquí tenemos algo. El artículo te expone que a veces cuando uno expone un artículo o cuando uno va a hacer una revisión, una investigación, hay algo que se conoce como factores confusores. Por ejemplo, yo puedo proponer una hipótesis, vamos a hacer aquí un paréntesis. Por ejemplo, si yo propongo una investigación, me dice que el consumo de café, ¿verdad?, aumenta el riesgo de generar cáncer de pulmón en los pacientes. Entonces eso y tiene una P significativa, pero eso uno lo va a evaluarlo, dice que porque el café aumenta el riesgo de cáncer de pulmón. Pero tal vez en esta investigación no se hizo un ajuste con respecto a que esta población, a la mayoría de las personas eran fumadoras. Entonces aquí uno se hace la pregunta, entonces no fue el café lo que generó el mayor riesgo de cáncer de pulmón, cuando realmente era que los pacientes que fumaban tenían un mayor riesgo de generar cáncer de pulmón. Entonces, para tener ese factor confusor del café, entonces aquí se ajustan en este artículo ciertos modelos. Entonces aquí, por ejemplo, la edad y sexo, otra variable ajustada como factores confusores es que, por ejemplo, el tabaquismo, duración de la enfermedad y los índices de actividad de las enfermedades, y otros modelos es, por ejemplo, el cáncer y EPOC. ¿Por qué se hace esto? Porque sabemos que el EPOC o las comorbilidades o el cáncer, se sabe que los pacientes con neoplasias tienen mayor riesgo de infecciones, pero para no ser un factor confusor en esta población en el cual se trata de evaluar la eficacia y seguridad y el riesgo de infecciones con un tratamiento biológico, es por eso que se hace este tipo de modelo para generar o para evitar esos factores confusores y que nuestros datos sean los más apropiados.
Aquí tenemos una comparación de tratamiento. Primero vamos con, aquí quiero exponerles algo. Esto significa Dinamarca, nada, Suecia y aquí Paule, esto es el totalidad. Ahí se los pongo. Entonces, primera aquí tenemos con Abatacept versus tocilizumab. Lo que yo más destaco aquí ya estoy hablando de mi riesgo relativo, ¿verdad? Es en referente a la totalidad, ¿verdad? Que es lo más importante. Aquí tiene un riesgo relativo de 1.13. ¿Cómo se expone esto? Bueno, entonces uno se expone en pacientes tratados con Abatacept, ¿verdad? Abatacept. Estos pacientes tuvieron 1.13 veces más probabilidades de adquirir infecciones comparado con tocilizumab. Eso es lo que expone esto. Sin embargo, pueden ver que mi índice de confianza del 95% va de 0.9 a 1.4. Esto indica que el índice de confianza incluye a la unidad. Y aquellos índices de confianza en que incluye al 1 a la unidad van a evaluar posteriormente que en estos casos la P no es significativa. O sea que una P que no es significativa, es decir, una P que no es menor de 0.05, entonces este dato que está propuesto en este artículo pues no es tan relevante o no lo vamos a creer en su totalidad. Ahora, al evaluar, acuérdense, ¿verdad? Que en el riesgo relativo todo lo que está después de la unidad se debe de clasificar como factor de riesgo. En cambio, si está antes de la unidad, o sea, menor de 1 para acá, para la izquierda, eso se considera factor protector. Ahora, tenemos el otro grupo, Abatacept versus rituximab. Igual, aquí está con lo siguiente, en la población de Dinamarca, pues, en el modelo A, ¿verdad? Que se ajustó, podemos evaluar algo importante. Aquí, por ejemplo, tenemos 0.89 mi riesgo relativo. Ahora, pero ¿cómo yo expongo esto al momento de estar al frente del público? Bueno, se hace lo siguiente. A la unidad yo le resto, o al 100% yo le resto el 89%. Si yo tengo 100% y le resto 89%, me va a tocar un 11%. Y como esto está menor a 1, esto se debe de considerar como un factor protector. Entonces, ¿cómo yo le pongo? En pacientes tratados con Abatacept, un 11% de esta población tenía menor probabilidad de adquirir infecciones comparado con aquellos pacientes que utilizaron rituximab. Es decir, que se puede considerar un factor protector. Recuerden que aquí dije lo contrario, que los pacientes con Abatacept tenían 1.13 veces más probabilidad de riesgo de infecciones que tocilizumab. Aquí yo no hago el ejercicio de restarle 100, ¿no? 100 a la unidad, no. Eso se hace cuando tenemos numeraciones que menor a 1. ¿Ya? Por ejemplo, si yo aquí quisiera, aquí yo solo destaqué el 11%, pero aquí ustedes pueden ver en Paule, en total, yo puse un 12%. ¿Por qué? Porque 100 menos 88 es 12%. Es decir, que los pacientes con Abatacept, 12% de esta población tienen menor riesgo de adquirir infecciones comparado con rituximab. Es decir, se comportó como un factor protector. Pero si miren el índice de confianza, va de 0.69 a 1.12, incluye la unidad. El 1 está en ese promedio. Entonces, esto probablemente no sea significativo. El último comparación es tocilizumab versus rituximab. Y podemos ver aquí 24%, o sea, 0.76, el 100 menos 0.76 me da 24%. Es decir, que los pacientes con tocilizumab tenían 24% menos riesgo de adquirir infecciones comparado con rituximab. Y lo otro, pues aquí por ejemplo la totalidad, ¿verdad? Aquí donde dice 0.78. 0.78, ¿verdad? Como miran ahí. Aquí. Entonces 22%. ¿Por qué? Porque 100 menos 78 me da 22%. O sea que el 22% de los pacientes tratados con tocilizumab tenían menor riesgo de infecciones comparado con la población que estaba utilizando rituximab. Ya, es así que se lee esta tabla. Ahora, aquí yo solo propongo lo más importante, a la parte de acá. Modelo A, modelo B, modelo C. ¿Por qué? Porque yo aquí pongo que en cada modelo las P fueron, por ejemplo, en el grupo tratado con Abatacept, rituximab, si
Si ustedes pueden ver, la P da 0.76 en el modelo A, en el modelo B 0.94 y en el modelo C 0.95. Y para que una P sea significativa, tiene que ser menor de 0.05. ¿Y qué significa la P? Bueno, deben de recordar los videos que les mandamos. La P significa que estos resultados no hayan sido hechos al azar, o sea que sí haya una relación causal. Y en este caso no podemos establecer una relación causal, es decir, que no podemos establecer que el utilizar estos medicamentos o uno sobre otro va a adquirir mayor riesgo de infecciones. ¿Por qué? Porque nuestra P no es significativa. Entonces no podemos establecer relación causal. Igual en los otros grupos 0.8, ninguno está menor de 0.05, que es para tener una P significativa o una relación causal. Entonces este estudio no determina con claridad que el utilizar un tratamiento sobre otro va a adquirir la población mayor riesgo de infecciones. Conclusiones: no se puede generalizar diferencias significativas en relación al riesgo de infecciones en cuanto al uso de diferentes agentes. Fármacos biológicos modificadores de la enfermedad, no inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa. La tasa de incidencia de infecciones disminuyeron con el tiempo y se observaron diferencias numéricas entre los 3 fármacos. Y el riesgo relativo o riesgo de infección grave parecía variar con el fármaco, o sea, menor para tocilizumab que abatacept y que rituximab. Pero debe interpretarse con precaución debido a que los datos no fueron significativamente estadísticos. Al finalizar, vienen ciertas preguntas que uno tiene que valorar para ver si este artículo es bueno o no. ¿La muestra es representativa de la población? Sí. ¿Por qué? Porque esta población incluida está en un registro que es como decirlo así, es una ley en estos países que los pacientes con artritis reumatoide tienen que estar, todos los pacientes diagnosticados tienen que estar en esta base de datos. Eso pasa en esos países europeos. ¿El reclutamiento fue adecuado? Bueno, sí. ¿Por qué? Porque como les puse, todos los pacientes deben de estar en este tipo de sistema. Y es una ley obligatoria para los hospitales públicos como privados o clínicas provisionales. ¿Se utilizaron técnicas de cegamiento? Bueno, se utilizaron técnicas para evitar factores confusores. Por ejemplo, en este caso, ajustaron lo que es el cáncer o EPOC, como lo había explicado anteriormente. Sin embargo, aquí, como si ustedes recuerdan la primera tabla, había algo que era uso de glucocorticoides. Y ustedes saben que el uso de corticoides, ¿verdad?, genera mayor riesgo de infecciones. Entonces, no se hizo con claridad un modelo donde se incluyeran los glucocorticoides. Entonces, esto es algo exponerle al público, ¿verdad?, y decirle que sí se utilizaron técnicas de cegamiento, pero no fueron completas. ¿Se define con claridad el tipo de estudio clínico utilizado? Sí, es un estudio observacional prospectivo en el tiempo. Se siguió una población a medida que se estaban utilizando ciertos fármacos. ¿Tipo de seguimiento adecuado? Sí. ¿Es factible la aplicación de resultados a mis pacientes? No. ¿Por qué? Bueno, un primer momento, no tenemos un sistema como tal de registro de pacientes con artritis reumatoide. 2, no tenemos los medicamentos que están siendo evaluados. Y 3, y si los tuviéramos, 3 son muy caros y no los podemos utilizar en nuestra población. Limitaciones del estudio, pues como tal, el estudio pues no expone una cierta limitación, sin embargo pues vemos que tienen ciertas limitaciones en referente a que no se utilizaron completas las técnicas de cegamiento, como había expuesto anteriormente. Y al final pues esto es lo que principalmente uno expone, son 13, 14 diapositivas dirigidas exponiendo. Obviamente uno primero tiene que leer el artículo, tiene que leer todas las tablas, tiene que entender lo que significa algo. ¿Por qué? Porque al final el público pregunta qué es esto, qué es lo otro, qué hicieron, qué fármacos utilizaron, cuáles son las infecciones que publicaron, por ejemplo. ¿Ya? ¿Me entienden? Entonces, cada artículo a veces tiene subartículos, o sea, que los mandan a revisar de ese mismo artículo, otras tablas que no están incluidas en el artículo principal, entonces uno tiene que ir a buscarlo. Entonces, si tienen preguntas, pues comencemos a hacerlas. Obviamente yo estoy esperando que miren el video, voy a esperar una media hora para que lo miren y pues si tienen alguna pregunta, la sepamos hacer. Y lo que no entiendan, pregunten, porque esto que estamos haciendo es algo que no se ha hecho antes con las otras generaciones. Y por mi parte yo quiero que aprendan lo básico, ¿verdad? O lo que yo les pueda ayudar. Y ahí ustedes vayan arrancando y pues el objetivo es que sean mejores que las generaciones que ya están. Gracias.